Buenas noches, mi nombre es Jan Romero Jacome, soy estudiante de la Universidad Estatal de Milagro y les voy a explicar un ejercicio de Scratch. Este ejercicio es de fuerza genética. Debemos crear un algoritmo en Scratch que calcule la fuerza magnética debido a su velocidad e intensidad de campo magnética también, en función del campo magnético y la intensidad de corriente, siendo F perpendicular a los otros dos. Para eso vamos a crear nuestras variables que serán f, va a ser la variable q, una variable v, la variable b, la variable y, el teta, vamos a poner la palabra teta, y la variable l. Estas son nuestras variables. Ahora empezamos lo que es el algoritmo. Tenemos eventos, vamos a presionar. Vamos a hacer, en este caso, vamos a hacer 4 preguntas. Con sus variables. Tenemos así otra variable y en esta variable aquí vamos a hacer los operadores. Bueno, aquí vamos a hacer nuestra primera pregunta. ¿Cuál es la carga eléctrica presente en el conductor? Ya, la, la variable Q con su sensor de respuesta. La segunda pregunta será: ¿cuál es la velocidad de la partícula en el conductor? Vamos a poner la variable v, su sensor de respuesta. Tenemos la otra pregunta que era: ¿cuál es la magnitud del campo magnético? Es la magnitud del campo magnético. Perfecto. Sensor de respuesta con su variable b. Acá será: ¿cuál es el ángulo entre los vectores? Vamos a la variable teta, esta, acá será la variable f, y aquí vamos a hacer lo que son los operadores. ¿Cuántas multiplicaciones? A ver, tenemos 1, 2, 3 multiplicaciones y esa vale 3 y es el valor absoluto. Seno de teta. Aquí es seno. A ver cómo sería.
ese que está dentro, ya todo está dentro, dentro de, dentro de este, dentro de este y dentro de este. Si no me equivoco, queda así. Así. Tenemos nuestro operador resuelto, donde la variable q va a multiplicar al v con v, aquí es seno de teta. Nos vamos a apariencia para que nos muestren los resultados. Aquí será fuerza magnética es con la variable F. Y este será nuestro algoritmo. Nos vamos a compilar y nos dice que cuál es la carga eléctrica presente al conductor. La carga eléctrica presente al conductor es QVB. La Q es 0.1. Y es 0.1. ¿Cuál es la velocidad del conductor? ¿Cuál es la velocidad de la partícula en el conductor? Será 100. ¿Cuál es la magnitud del campo magnético? 10. ¿Cuál es el ángulo entre los vectores? Zeta 45. ¿Cuál es el ángulo entre los vectores? Es 45. Fuerza magnética es 70.71. 0.1, 110 y 10 y L, la I me falta la respuesta de la I, ¿sí o no? Falta la respuesta de la I. ¿Cómo así ahí?
O sea, ahora nos falta calcular I y L. Vamos a crear otro algoritmo. Vamos a crear otro algoritmo. Vamos a hacer aquí 3 preguntas. 3, con sus variables. En esta variable vamos a hacer un operador y por último la apariencia. Ya. En esta pregunta será ¿cuál es la intensidad de corriente? La I con su sensor de respuesta. Acá será ¿cuál es la longitud del conductor? ¿Cuál es la longitud del conductor? La variable L con su respectiva respuesta. Y la última pregunta, ¿cuál es la magnitud del campo magnético? B, perfecto. Con su sensor de respuesta, establecemos aquí la variable f y vamos a hacer un operador que esta va a tener dos multiplicaciones que va a ser i que va a multiplicar L por B, donde nos presentará fuerza magnética es la variable F de fuerza sí, y vamos a compilar. ¿Cuál es la carga eléctrica del conductor? Será 0.1. ¿Cuál es la intensidad de la corriente? 100. ¿Cuál es la velocidad de la partícula? 10. ¿Cuál es la longitud? Y vamos a copiar. ¿Cuál es la carga eléctrica presente del conductor? ¿Cuál es la carga eléctrica presente del conductor? Es Q, 0,1
0.1, corriente es 10, es 100. No, que la corriente no es 100. ¿Cuál es la corriente? Me dice, a ver. ¿Cuál es la intensidad de... Mira, sale así. ¿Cuál es la carga eléctrica del presente conductor? Presente, ¿cuál es la carga presente del conductor? Es Q. Es Q vale 0.1. 0.1. ¿Cuál es la intensidad de corriente? ¿Cuál es la intensidad de corriente? Es I. Intensidad es 10. La intensidad es 10. Dice, ¿cuál es la velocidad de la partícula de conductor? ¿Cuál es la velocidad de la partícula de conductor? Es V. V es 100. ¿Cuál es la longitud del conductor? ¿Cuál es la longitud del conductor? Es L. L es 2. Dice, ¿cuál es la longitud del conductor? Es 2. Es B. 10. ¿Cuál es la longitud del campo magnético? B es 10. La magnitud del campo magnético. La magnitud del campo magnético es 10. Es 10 y la respuesta es 200. Y ese será nuestro ejercicio resuelto de fuerza magnética. Muchas gracias.